Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Lara Lutufián y hoy estamos haciendo un programa, bueno, hace un tiempo ya que estamos haciendo un programa en el que entrevistamos a gente que tiene ganas de compartir cómo vive sus propios procesos y experiencias como ser humano en esta tierra. Así que bueno, hoy estamos con Milagros Tedesco. Mili, como le digo yo, es osteópata. En su adolescencia, Mili, y durante varios años, de hecho, incursionó en la actuación, en la danza butó y en el yoga. Dice que todas estas disciplinas alimentaron su profesión actual, la osteopatía. Quizás aún la siguen alimentando. Hola, Mili. Hola, Lara. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? Un poquito, sí. Un poquito, bueno. Sí, un poquito. Un poquito. La voz, sobre todo, escucharme la voz. A través de los... Sí. ¿Viste? Es impresionante. Sí. Nunca nos escuchamos la voz. No. La primera vez que nos escuchamos la voz, yo pensé en mí misma, me acuerdo que fue con el contestador telefónico. Ah, cierto. Porque en una época, Mili, que quizás vos no estabas viva. No, claro, sí. Te grababan en... ¿Eso lo viviste eso? Por favor, los okay. 90s. Okay. Y así te escuchabas la voz. Claro, tengo 39 años, Lara. Siempre me dicen que parezco menor, pero... Sí. De hecho, Mili, tenés 39, pareces menor. Y creo que nunca te lo dije. Bueno, por ahí sí te lo dije. Pero sos una de las personas que yo conozco que más evidente me pareció cuando te conocí que eras un alma muy vieja y un alma muy joven. Sí, hay algo de eso. Te lo dicen. Sí. Es que es tan evidente, es tan evidente. Bueno, no lo podemos comprobar, pero dejamos que la intuición ahí... Sí, haga su jugada, sí, es así. Para mí es bastante evidente. Bueno, Mili, ¿querés contar un poquito cómo llega la osteopatía a tu vida? ¿Cómo llegas ahí? O cómo esto que contaste, ¿no? Esto que dijiste, que la danza butó, el yoga, la actuación, de alguna manera empezaron a alimentar a esto y llega a la osteopatía, que es lo que hago hoy. Bueno, es una historia un poco larga, pero vamos, tenemos tiempo. Sí, mis inicios un poco como salidos de la experiencia común que tenemos todos, que es ir a la escuela y demás. A los 15 años empecé a hacer teatro, actuación, y eso fue un momento bastante bisagra, como que ahí se abrió un portal importante. Y tuve un recorrido haciendo actuación desde los 15 hasta los 20 y pico largos. Hice como 6, 7 años en un mismo lugar, en una sala de teatro en mi barrio. Y después incursioné por el Conservatorio Nacional, que en ese momento se llamaba así, ahora se llama la UNA, creo. Y después estudié un par de años con Cristina Vanegas, y ahí fue como más una experiencia de investigación, Y en el taller de Cristina conocí a la danza butó, porque en ese momento Cristina estaba preparando una obra y su entrenamiento físico era con Rea Bolig, que fue mi profe de danza butó. Y entonces como que ella compartió para los alumnos de ese momento un taller de danza butó, y ahí conocí la danza butó y bueno, me atravesó. Así que dejé de hacer teatro porque yo venía pensando, bueno, ¿y qué pasa si no hago esto que vengo haciendo hace tanto tiempo? Y bueno, lo que pasó es que llegó el butó y dejé de hacer actuación, digamos, como lo venía haciendo, y bueno, entré en el mundo del butó, como 5 años estuve. ¿Querés contar brevemente sobre la danza butó un poquitito? La danza butó viene de Japón. Es una danza que nace posguerra. Y bueno, esos artistas o artistas que en ese momento en Japón, ¿no? Que es una cultura muy estructurada y todo perfecta y prolija y demás, quisieron expresar el dolor, lo roto, ¿no? Lo enfermo de este mundo, de los humanos. Entonces, bueno, eran artistas que salieron a expresar eso, y nace de ahí. Sí. Ankaku Butó es el nombre así,
que quiere decir algo parecido como danza de las tinieblas o danza de la oscuridad, una cosa así. Ah, interesantísimo. Entonces ahí con la danza butó un poco yo venía experimentando un trabajo físico a través de la actuación, como un vínculo con mi cuerpo creativo, pero el butó me ayudó a encarnar aún más y la sensibilidad sobre todo, la percepción, otros cuerpos, ¿no? No solo el cuerpo que conocemos, sino el cuerpo más sutil, los devenires, se trabaja mucho los devenires, devenir en estados, entonces, bueno. Entonces el butó fue bastante importante para mí, para una transformación a nivel perceptual, ¿no? Y bueno, estuve bailando varios años. Paralelamente en ese momento empecé a hacer el profesorado de yoga, porque me gustaba practicar yoga. Y porque además, que esto se empieza a unir con la osteopatía, como a los 15 años, por ahí más o menos, no me acuerdo muy bien, 14, quizás un poco más pequeña, en un control médico, me diagnostican que tengo escoliosis, que es una pequeña desviación de la columna vertebral. Yo lo llamo hoy una expresión de la columna vertebral, ¿no? Desviación de los parámetros normales, ¿no? Bueno. Entonces siempre ahí empecé a practicar yoga para poder trabajar mi columna. Entonces fue una práctica también desde los 15 más o menos que empecé a realizar. Y bueno, cuestión que cuando me empiezo a vincular tanto con el cuerpo, empiezo a hacer el profesorado de yoga, el cual termino. Y después, casualmente, por cosas de la vida y por prácticas que tienen que ver más con el trabajo espiritual, me encontré trabajando en un consultorio con un acupunturista chino y trabajé 3 años ahí en ese consultorio y fue una especie de regalo de la vida, de misterio también, porque bueno, yo ya venía incursionando mucho a través del cuerpo y trabajar en ese consultorio, que trabajaba como una especie de secretaria que hacía las fichas porque el acupunturista no hablaba español, entonces no era que yo hablaba chino, ¿no? Pero pasó algo extraño, que nos comunicábamos muy bien, el señor Cao, que ya se volvió a Taiwán. Entonces yo llenaba las fichas de los pacientes, les tomaba la presión. Bueno, y él, como es la cultura oriental, me empezó a enseñar masajes, acupuntura, moxibustión, bueno, todas esas cosas, porque ellos tienen esa relación discípulo-maestro. Y bueno, y fueron 3 años muy intensos porque yo llegaba, primero iba a la ceremonia de Tao a las 8 de la mañana, llegaba después al consultorio a las 9 y me salía a las 7, 8 de la noche. Así 3 años. Ah, un intensivo. Sí. Entonces cuando yo estoy trabajando ahí, digo, bueno, pero esto me gusta mucho. Los pacientes, el cuerpo, bueno, las preguntas, las inquietudes de las personas que venían, como de repente estaba en un consultorio, que nunca me había imaginado, ¿no? Trabajar en un consultorio. Y dije, bueno, yo necesitaba como un lenguaje que se acomodara un poco más a mi percepción y a mi forma de pensar y a mi forma de reflexionar y bueno. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Estudio medicina china. Pero no me cerraba, porque al trabajar con un chino, yo sentía que era como algo que... ¿Distante en la cultura, decís? Claro, algo distante a mi modo de pensar. Claro, que era muy... O sea, yo tenía mucha empatía con él y con toda la disciplina, pero yo percibía que mi forma de pensar era distinta. Entonces dije, bueno, estudio medicina, qué raro. No, me dan un poco de impresión los hospitales y todas esas cosas. Y siempre desde chica, la verdad que siempre me atendí con homeópatas, no sé, como que siempre hice una cosa medio paralela. Alternativa. Claro. Entonces dije, bueno, medicina, no. Y ahí me acordé de la osteopatía, que por esto de la columna, de la escoliosis, yo había ido a visitar a un osteópata a mis 15 años. Mi madre me había llevado, porque mi madre también tiene escoliosis, entonces busca constantemente
terapias alternativas que la ayudaran con su columna, que es un problema en ella bastante más importante. Lo mío es un poco más leve. Pero bueno, cuando me dicen que tengo escoliosis, mi madre me lleva al osteópata que en ese momento había conocido. Bueno, entonces cuando yo estoy ahí haciendo medicina china, pienso en esas sesiones de osteopatía, que fueron 3, ponele, no me acuerdo mucho. Creo que fueron 3. La cosa es que fue una experiencia muy rara, como es la osteopatía. Yo recuerdo que la primera vez fui con mi madre y después fui sola, como 2 veces. Y tengo el recuerdo de estar en una camilla, en silencio, con un señor que me tocaba la cabeza y no me decía más nada. Pero bueno, por alguna razón en especial y misteriosa, yo me acuerdo de la osteopatía sin ninguna sensación racional, nada tenía sentido, pero me acuerdo de esa experiencia. Digo, quizás es por la osteopatía. Entonces fui a averiguar sobre la carrera de osteopatía. Y fue un poco fuerte, porque llegué a lo que se llamaba el Instituto Argentino de Osteopatía, que hoy ya no existe más. Okay. Hoy se llama Escuela Argentina de Osteopatía. No, todo divino, la carrera, la presentación de la carrera, dije, wow, esto sí, es lo mío, me encanta. ¿Cuánto sale? Y bueno, fue un poco un shock, así, porque dije, esto es imposible para mí, imposible. Bueno, como sale una especie de carrera privada, que en ese momento para mí, teniendo un par de alumnos de yoga, no sé, no llegaba. Básicamente no llegaba y mis padres en ese momento no tenían la posibilidad de ayudarme. Entonces dije, bueno, pero esto es lo que yo quiero hacer, no sé por qué. Así que dije, bueno, pensé, trabajo un año, junto dinero y arranco al año siguiente como tranqui, mientras voy laburando, sigo laburando, pero tengo como un backup ahí como de sostén. Bueno, cuestión que al otro día que yo voy a averiguar esto, se lo cuento a mi madre. Y mi madre al otro día va a un encuentro con una amiga, se encuentra con una amiga a charlar, hola, ¿cómo está tu hija? Bien, sí, ayer fue a averiguar sobre la carrera de osteopatía, pasó esto, bla. Y la amiga, que se llama Silvia, que es mi hada madrina, yo le digo, le dijo a mi mamá, decile que me llame. Entonces mi mamá me dice, fui a lo de Silvia, en ese momento no había celulares como hoy, o sea, había que esperar que la persona vuelva del lugar, te comentara cómo le había ido, todo eso. Entonces mi mamá me dijo, che, estuve hablando con Silvia, me dijo que la llames, no sé. Bueno, la llamo, no hablamos mucho, quedamos en un encuentro, fui a su casa. Y entonces me dijo, che, me dijo tu mamá que querías estudiar osteopatía, que estás pensando en postergar un año la decisión para... Me dice, yo te propongo pagarte la carrera, así podés empezar ahora. Y yo tipo, no, le digo, no, me parece un montón, no. Me dice, pero, ¿por qué? ¿No? O sea... Y ella me explicó un poco su decisión, que era, bueno, que ella tiene, o no lo sé aún ahora, como algo que ella hacía todos los años, que es una especie de donación. Buscaba una institución, ¿no? Entonces todos los años ella... Como que apadrina. Metódicamente hace eso. Entonces me dijo, mira, si vos no lo tomás... Lo toma otro. Lo toma otro. Y bueno, ahí empezó la experiencia un poco, creo, de como mayor de todo lo que es hoy este laburo para mí, que primero fue en aceptar cosas más profundas, como por ejemplo recibir ayuda. Como yo venía desde muy chica como medio autosuficiente, digamos, como buscando siempre yo resuelvo, yo hago, ¿no? Y de repente es como el primer eslabón que me muestra, bueno, pero no estás sola, ¿no? Como con todo lo que estás haciendo, todo lo que estás construyendo, nunca es individual, ¿no? Como que esto lo veo mucho tiempo después. Pero sí, en ese momento me di cuenta que fue todo un desafío decir que sí para recibir la ayuda. Entonces, bueno, acepté. Con alguna así, le dije, bueno, yo pago esto, no sé qué. Bueno, hicimos un arreglo, pero
así comienzo a estudiar osteopatía, con una hada madrina que me dice, no, es ahora, no hay que esperar un año, no hay que... Y con algo que en mi cabeza fue como bastante... Bueno, esto, para mí era imposible pagarlo, no había como chance de que se diera. Y fue, bueno, esas cosas que la vida te dice, sí, es por acá. Así que un poco así llego a la osteopatía. Y bueno, y una de mis primeras clases veo al señor que me atendió. Que bueno, eso fue como, y mucho tiempo después, cuando tuvimos un poco más de vínculo, que es un osteópata que se llama Fabián Stangalini, yo ahí con él charlamos algunas veces y con mis compañeros también, que qué es lo que pasa en una sesión de osteopatía. Porque yo le digo, ¿qué pasó esa vez que me atendiste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas cosas que en realidad están pasando y no tenemos ni idea, ¿no? Porque uno podría haber dicho, sí, me trató la escoliosis, el cráneo, las cosas que hacemos, pero de repente hoy es mi profesión. O sea que ahí, en ese momento, algo bajó a través de las manos. Así que para mí también es un recuerdo que, por supuesto, como con todas las cosas que pasan, que a veces uno automatiza lo que estás haciendo, demás, a veces me viene ese recuerdo de ese momento que él estaba en mi cráneo, ¿no? Y como recordar que la presencia, a veces no tenemos ni idea qué está sucediendo, ¿no? Pero bueno, honrar ese momento a veces, la verdad que lo suelto también y a veces me viene. Muy hermoso. Sí. Muy hermoso, wow. Así que hasta el día de hoy, hace como 12 años, eso fue hace 12 años. Y empezaste. Empecé. Mili es mi osteópata, quiero decir a la audiencia. Sí. Mili es mi osteópata y Mili es mi osteópata desde el inicio prácticamente, porque Mili todavía estaba estudiando. Es verdad. Y yo me atendía con Mili. Sí. Y lo que siempre digo es, Mili tiene unas manos extraordinarias y una percepción de la hostia, una sensibilidad de la hostia. Yo siempre me acuerdo que cuando te describo a otras personas, cuando te recomiendo, le digo, es como que es de Buenos Aires, pero no es de Buenos Aires. Che, qué mala fama. No. Los de Buenos Aires. No, yo soy de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires. Bueno, por eso hay un... No, a lo que voy es... los porteños tenemos un ritmo muy acelerado, en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Muy acelerado y vos tenés otra cadencia. Bueno. Quiero que sepas que sos mi paciente, la única que ha atendido en el mar, ¿te acordás, Lara? Esto me acordaba hoy cuando veníamos. Vamos a contar esa experiencia porque fue extraordinaria. Mili se formó con varios maestros y una de sus maestras era una persona de Canadá. Me dijo, si querés atenderte con ella, que vale la pena. Yo me atendí un par de veces con ella. Y en una de esas ocasiones, la mujer tiene una casa en Pinamar, ¿era? Sí, en Pinamar. Y había venido a la Argentina y no se iba a quedar prácticamente nada en Buenos Aires, se iba a ir directamente a Pinamar. Me mandé la jugada que dije, bueno, como no me puedo atender en Buenos Aires, me voy hasta Pinamar. Lara, muy Lara. Me fui por un día hasta Pinamar. Y me atendí en la casa de ella junto con Mili. Me atendieron 2 osteópatas a la vez, 2 cracks. Y fue muy interesante porque sí. En el balcón. En el balcón de la casa de ella mirando al mar. Exacto. Yo estaba acostada y escuchaba el mar de fondo y estas 2 personas hablando. Como la osteopatía en general, los osteópatas no hablan, justamente lo que estabas diciendo al comienzo. En esta ocasión, como vos tenías una maestra explicándote cosas, la maestra hablaba en voz alta porque te tenía que transmitir a vos. Entonces te decía, ¿sentís esta bolita? ¿La sentís? Y te hacía poner las manos a vos detrás del cuello, en el cuello, ¿no? Y ella y hablaba en estos términos, nunca me lo voy a olvidar. Nunca empujes. Espera porque el cuerpo va a ceder. Y si el cuerpo no cede, no empujes. Y yo dije, esto va más allá de la osteopatía, esto es un aprendizaje de vida, ¿no? Fue extraordinario. Y ella te decía eso. No sé vos qué recordás de esa experiencia, pero yo me acuerdo de esa conversación entre ustedes 2. Sí, me acuerdo. Bueno, eso, fue la única vez que atendí a alguien en el mar.
Así que... Fue muy especial. Sí. Fue muy especial. Había una camilla en el balcón, Había una camilla. Vamos a aclarar. Había una porque camilla. quizás esto lo están escuchando y se imaginan que la tiramos ahí en el balcón. No, había una camilla. En una camilla en el bar. Bien. Bueno, Mili, quería que también, si tenés ganas, un poco, contar un poco sobre tus procesos, sobre tu camino espiritual, sobre tus procesos psicoterapéuticos, o bueno, lo que fuera, porque me habías comentado que habías empezado de muy joven, y bueno, ¿cómo te atraviesa eso? ¿Cómo se une, si es que se une con estas disciplinas que recorriste, el teatro, la danza butó, todas estas disciplinas, el yoga, la misma osteopatía también quizás te esté ayudando como parte de tu proceso interno, digamos, ¿no? De autoconocimiento. Misma vos dijiste, lo primero que me pasó fue, tengo que aprender a recibir, ¿no? Ayuda. Sí, bueno, sí, desde muy chica, más que joven, desde muy chica, inicié procesos terapéuticos por distintas situaciones. Particularmente de pequeña, empecé más o menos a los 6 años por una situación familiar, por el fallecimiento de mi hermana mayor. Entonces ahí fue como el primer inicio de un proceso terapéutico profundo y contundente, ¿no? Muy chica. Sí. Wow. Y a partir de ahí, digamos que los espacios terapéuticos o de psicoterapia, que fue lo que más recorrí hasta la adolescencia, fueron siempre muy hermosos para mí. O sea, para mí los espacios terapéuticos fueron lugares de mucha apertura, de mucha indagación, investigación. Digo, bueno, el primero me llevaron, digamos, ¿no? Porque la vida se había ahí convulsionado mucho. Y tengo así recuerdos medio vagos, no me acuerdo mucho, pero sí que iba a jugar, no sé, como estar jugando ahí, dibujando con la terapeuta. De hecho, tengo el cuaderno de los dibujos de esa época aún guardado, sí. Y bueno, después inicié en la adolescencia, tipo 14, 15, una época así... Otra también un poco convulsionada. Claro, convulsionada por motus propio, como fui a buscar un espacio terapéutico, psicoterapia. Después, como a los 19, otro que ya fue con algo más subjetivo, más claro. Como yo ya venía haciendo teatro y demás, ahí busqué o llegué a un terapeuta junguiano, donde trabajamos mucho los sueños y empezó como otro tipo de laburo, otro tipo de vínculo con lo que a mí me iba surgiendo, ¿no? Del interior. Y para mí siempre fueron espacios muy importantes, muy necesarios, como una necesidad, como eso. Tampoco nunca hice periodos así, tipo... extensos. 10 años con el mismo terapeuta, no. Fui como haciendo periodos de 2, 3 años y bueno, y así 2 o 3 veces más en mi vida. Las últimas terapias siempre fueron orientadas a buscar a alguien que labure de manera más parecida eso, o la línea de Jung, ¿no? Porque, bueno, lo conversamos un poco cuando estábamos ahí charlando, que sí, los sueños para mí son muy importantes. Los sueños de soñar, de eso, de pensar cosas y de soñar a través de la imaginación, y los sueños, lo onírico, ¿no? Entonces para mí siempre tuvo una presencia hermosa y muy contundente. Entonces sí, mis últimas terapias fueron orientadas a buscar a alguien que labure con los sueños, con esa mirada. Y bueno, el espacio de osteopatía también, yo me atendí durante toda la carrera, me atendí con osteopatía y fue un espacio terapéutico nuevo, ¿no? Donde la palabra quizás no tenía esa presencia que tiene en la psicoterapia. O sea, mientras hacías la carrera... Sí, una vez al mes ibas. Sí. Qué interesante. Y porque yo necesitaba sentir o recibir en un marco más, digo, cuando estudias osteopatía todo el tiempo estás recibiendo, dando y recibiendo, ¿no? A nivel de estudio. Pero yo necesitaba como, bueno, el marco, a ver qué pasa, cómo es esto en una atención. Así que sí, me atendí
desde tercero a quinto año me atendí, sí, ¡Wow! una vez al mes. ¿Conoces de experiencias que hayas tenido que a través del físico hayas visto cómo se cambia la cabeza? O sea, cómo la mente, los pensamientos o las emociones pueden llegar a alterarse. Sí, todo el tiempo, digamos. Fue mi experiencia, digo. El estudio, yo disfruté, para mí fue hermoso estudiar osteopatía. O sea, se estudia un montón, o sea, hay mucha teoría, Mucha teoría. que hay que estudiar y más, pero para mí fue un puro placer. O sea, desde que empecé hasta que terminé, la experiencia del aprendizaje fue maravillosa. Y creo que tuvo que ver por esta unión que se produce, que en general en los estudios no sucede, que es todo racional, es leer, leer, leer. Bueno, acá era leer, experimentar, ir al cuerpo. Leer, ir al cuerpo. Y a veces te diría que al revés, ir al cuerpo, leer. ¿No? Como primero al cuerpo, después buscar teorías y cosas. Y qué demás. interesante. Y sí, para mí, digo, mi forma de... A mí siempre me gustó mucho la filosofía. De hecho, cuando terminé el secundario, me anoté en el CBC para filosofía, al cual nunca llegué. Pero bueno, a mí me gusta mucho la filosofía, con lo cual la reflexión, el pensamiento, sí, filosofar, como se dice, me encanta. Y bueno, con la osteopatía me pasó que todo ese ejercicio lo hacías. Lo hacía y se fue transformando en la medida que además eso, otras preguntas, ¿no? Porque cuando tocas el cuerpo aparecen otras preguntas. Entonces, obvio que sí, se retransformó y mutó, no sé, renació, revivió, murió, todo eso, el pensamiento, sí. Claro. ¿Y cómo ves hoy el tema de la osteopatía, sobre todo en estos últimos años que atravesamos este tema de la pandemia, ¿no? No contacto y todo este asunto, porque bueno, la osteopatía, y digamos. Fue el temita, ¿no? Cuando declararon la pandemia, yo dije... ¿Y ahora? Y ahora, no, el primer mes como todos, ¿no? Tipo, nada, dije vacación, buenísimo. Además, yo siempre sí, me voy de vacaciones, me voy en marzo, dije, bueno, listo. Un mes de vacación en casa. Pero bueno, dije, chau. Y después del mes dije, che, pero esto... No. O sea, ahora que estamos en la época de los memes, yo cero redes y todo eso, pero me llegan memes, ¿no? Okay. Viste que en algún punto alguien te manda un meme. Sí. Había un meme genial que era tipo una persona con un palo de escoba, en la punta había un guante de cocina, todo como... Y entonces, era un terapeuta con una máscara y el palo de escoba tocando con las manos y los guantes a la persona en la camilla, ¿no? Eso te lo dice todo. Imagínate que era... O sea, elegí la profesión equivocada. O sea, chau. O sea, me voy a tener que poner a estudiar otra cosa. O sea, fue muy fuerte. Yo me río y traigo el meme. Pero en ese momento fue... ¿Y ahora qué? De verdad fue la pregunta. Che, o sea, ¿qué onda? ¿Esto no va más? Claro. Wow. Y a mí, como todo, me pasa que en la vida digo, bueno, o sea, reflexionemos un poquito más profundo. Hay algo que nos cierra. Es lo que a mí me pasó. Algo no cerraba en la narrativa. Yo dije, la vida no puede ser tan desacertada. Lo pienso desde mí. Dije, totalmente. Dije, no puede ser que sea un error tocar. Que no esté bien. Algo no me cerró. Y esa pregunta, en un nivel de presencia, de responsabilidad también preguntando, ¿no? Diciendo, bueno, no, esto, cualquier cosa, sino de verdad. O sea, si te pones a pensar, o sea, ¿es posible que la vida se desarrolle sin contacto? Bueno, para mí no. No creo que la biología esté tan equivocada para generar una respuesta fisiológica
tan contundente para decir, bueno, no, a partir de ahora no nos tocamos, no. Algo en esa narrativa profundamente me parecía que había algo que no encajaba. Entonces la dejé, dije, bueno, ya se va a acomodar esto, no sé. Y lo que pasó es que no atendí durante casi 1 mes y medio, 2 meses, más o menos. Bueno, por razones de público conocimiento. Y porque era muy fuerte, porque justamente era una terapia de contacto. Y yo lo único que tengo para ofrecer es el contacto. Contundente, digo, sí, puedo ofrecer una charla, pero bueno, en ese momento hasta charlar, ¿no? Y que si uno analiza un poco más, el contacto es un montón de cosas, no solo tocar, pero bueno, básicamente dije, bueno, o me pongo a estudiar otra cosa, o empiezo a encontrar mi lugar y el lugar del contacto en esta narrativa, ¿no? Cortamos. Vamos a hacer un pequeño corte y nos vas a contar qué resolviste y cómo lo resolviste. Dale.